Esta noche en A Dos Voces, todas las opiniones, Martín Insaurralde, Jorge Macri, Alfonso Pratgay, Diego Santilli, Pedro Can. Noche especial, noche de definiciones. Exactamente, Marcelo, se acerca el viernes con posiciones distintas, ¿no? Entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El viernes Alberto Fernández anuncia cómo seguirá esta cuarentena, porque la cuarentena, Marcelo, sigue todavía por un buen tiempo. Ahí estamos, los tres temas que te preocupan los vamos a tratar esta noche aquí en A Dos Voces. El tema obviamente es sanitario, cómo sigue la cuarentena, lo que decía Edgardo. En instantes vamos a hablar con el doctor Can, cómo sigue la cuarentena, los datos, te vamos a contar todo. El tema de la inseguridad, otro grave problema en el conurbano, vamos a hablar con Martín Insaurralde, también con Jorge Macri. El tema económico, Alfonso Pratgay, en instante, el economista que más critica a Martín Guzmán, y Alberto Fernández va a hablar esta noche aquí en A Dos Voces. Pero además, Edgardo, tenemos la cifra, ¿no? Sí, las 5.641 infectados hoy, Marcelo, y ya nos acostumbramos a hablar de más de 5.000 infectados por día. Estamos arriba, cuando después la curva empieza a dar vueltas, se va a aplanar en algún momento. La cifra preocupa y alarma. En instante vamos a hablar con el doctor Can. Mañana el doctor Can va a estar con el presidente Alberto Fernández. Decisiones importantes. Esta cifra de 110 muertos. Exactamente, ¿no? Marcelo, también más de 100 muertos por día. Uno recuerda las primeras épocas, ¿no? Donde aparecían 10, 12, 15 muertos, que nos llamaba la atención. Y hoy, desgraciadamente, estamos arriba en cuanto al pico de infectados y de muertos. Dos cifras claves. ¿Por qué? Con la reunión que se produjo en el día de hoy, en la reunión entre Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, ahí quedaron precisamente en ver qué era lo que pasaba hoy y qué era lo que pasa mañana, para definir cómo sigue la cuarentena. 5.641 casos son, sigue elevado, un poquito menos que la semana pasada, pero el promedio sigue siendo muy elevado, y por primera vez se va a la novena prolongación de la cuarentena. Es la novena prolongación y todo indicaría que las posiciones ahora están divididas. Claro, pero ¿qué es lo que pasa, Marcelo? La Ciudad de Buenos Aires considera que está... A ver, acá no podés decir nada porque lo decís una cosa como les ha pasado y al otro día cambia, pero consideran que los números están como en una meseta, hay un amesetamiento. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, el número de infectados cada vez es mayor. Efectivamente, el caso en la Ciudad de Buenos Aires está indicando un promedio alrededor de 1.000 casos, ¿no? Hoy fueron 1.079, a veces está un poquito bajo, a veces está en 1.100, 1.200, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esta es una de las primeras posiciones, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta fue hoy a La Plata y le dijo: no estoy dispuesto a dar marcha atrás. Atención, esto es lo que ha señalado Horacio Rodríguez Larreta. También se lo comunicó de alguna manera extraoficialmente a Alberto Fernández. Mañana va a haber una reunión de los tres: Kicillof, Alberto Fernández y también Horacio Rodríguez Larreta. El gobernador de la provincia más cauto, ¿no? Exactamente, Marcelo, porque ¿qué pasa? La ciudad es la que tiene un plan más avanzado en cuanto a varias etapas que se van cumpliendo. La provincia de Buenos Aires siempre fue muy reservada y muy corta en cuanto a los planes, precisamente por el nivel de contagios. Pero igual hay un reclamo o un pedido que después se lo vamos a charlar con Insaurralde y con Jorge Macri, porque los intendentes le están pidiendo no ir para atrás. Por ahí no avanzar demasiado, pero para atrás no. Y le ponen el ojo a los comercios. Dice, los comercios abrieron, han hecho un sacrificio muy importante a los comerciantes. Tenemos que hacer un esfuerzo para por lo menos seguir como estamos. La posición de los intendentes, después lo vamos a hablar con Martín Insaurralde, ya está aquí en A Dos Voces, está en el piso de A Dos Voces, con Insaurralde, con Macri. Es, bueno, parecida, me parece, a la de Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido no demos marcha atrás, la situación no da para dar marcha atrás, y esto de alguna manera lo condiciona a Kicillof y también a los gurkas que tiene Kicillof, como el ministro de Salud, Daniel Goyan, que está entrando en una situación complicada, Goyan, porque viste cuando vos anunciás algo
que se viene la catástrofe, que se viene y no viene, que se viene la catástrofe y no viene, y de que se viene la catástrofe y no viene, digamos, evidentemente cuando viene la catástrofe le puede pasar lo de la fábula El lobo y el pastor, ¿no? El lobo y el pastor, ¿no? Exacto, pero podemos escuchar lo que dijo ahora. Claro, vamos a escuchar, mirá, lo que dijo hace 2 meses. Esto fue el 31 de mayo, cuando se estaba discutiendo el tema de una de las continuidades de las cuarentenas, ¿no? De paso te digo que ya está Pratgay con nosotros. Ah, buenísimo. Gracias. Tengo que hablar de economía. Pratgay es uno de los economistas que más critica al gobierno. Sí. Y vamos a hablar con él, y es clave, tu bolsillo te preocupa, vamos a hablar con Alfonso Pratgay. Pero bueno... Volvíamos con Goyán. Goyán, hace 2 meses atrás, o sea, el 31 de mayo, para esa fecha, pronosticó que en 15 días, mira, por ahí tengo la frase, en 15 días, si seguían así, si no había cuarentena, podría empezar a apilarse los muertos, ¿no? Fíjate lo que dijo en ese momento. Si no se detiene la tasa de crecimiento y es exponencial y rápida, ningún sistema de salud, por mejor preparado que esté, va a poder soportar. Pongámosle, hoy es domingo 31, que Alberto esta noche dice, le hago caso a esta gente y a partir de mañana se levanta la cuarentena en todo el país. Desde el punto de vista de la salud, médico, ¿qué puede pasar si se le diese atención a este pedido? Y que en 15, 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus, de San Pablo, de Nueva York, de España, de Italia, es decir, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en los geriátricos. Claro, y ahora, ayer, dijo una frase parecida hablando de los próximos 15 días, señalando que la situación iba a ser insostenible, ¿no? ¿Vamos a escucharla? Dale. El sistema está muy tensionado. Luego de bajar un poco, no bajar el ritmo, la velocidad de crecimiento, bajar no bajó nunca, bajar la velocidad de crecimiento vuelve a acelerarse, y entonces jugando con esa velocidad de crecimiento y la velocidad de crecimiento de la ocupación de camas, vamos viendo que si sigue este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden estar colapsadas en la provincia de Buenos Aires en la segunda quincena de agosto. A ver, Marcelo, hay 2 posiciones claras y distintas entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hay gente que en la provincia dice, no, tenemos que generar miedo en la población porque si no, no cumple la gente la cuarentena. Igual te digo una cosa, no dio gran resultado porque la gente en muchos casos no ha cumplido con las normas. Y en el gobierno de la ciudad dicen otra cosa, no, nosotros no nos gusta esta teoría, nosotros vamos por distinta, tratar de hablar a la gente, convencerla de que cumpla. Claro. A ver, el problema es cuando vos anunciás que una situación se va a complicar, no ocurre, y después la gente baja la guardia y dice, no, pero tantas veces nos alertó y no pasó nada. Ese es el peligro de estos mensajes así apocalípticos, ¿no? Bueno, a propósito de ese tema, una de las cuestiones por las cuales los intendentes le dicen, los intendentes y también autoridades nacionales piensan lo mismo en la ciudad, no hay que ir para atrás, porque ya demostró la anterior cuarentena, cuando fuimos para atrás, que la gente no la cumplió. Claro. Porque la gente ya está acostumbrada... Bueno, y los datos de estos días están reflejando eso, porque estos son datos vinculados hace 15 días Exactamente, atrás, ¿no? Así es. Entonces lo que dicen es, administremos la cuarentena, tratemos de que la gente se quede en su casa, pero no vayamos para atrás porque nos va a ir peor, porque la gente ya no va a cumplir No va a hacer caso, exactamente. ¿No? A ver, por supuesto en esta está Rodríguez Larreta, está Kicillof, posiciones... si bien la reunión de hoy fue bastante cordial, tengo entendido, pero bueno, son posiciones divergentes y válidas las dos, ¿no? Esto está clarísimo. Alberto Fernández mañana los ha convocado y la posición del presidente sería continuar la cuarentena tal como está ahora. O sea, sin más flexibilizaciones, sin volver atrás. No encontraría grandes resistencias, pero después cuando hablemos con Santilli le vamos a preguntar, porque vos ya habías adelantado algo al comienzo a 2 voces, la idea de ir por la apertura de comercios en avenida y sobre todo la industria, ¿no? Que era un tema pendiente que se había dado más en el conurbano. Aparentemente, bibliotecas, deporte individual, restaurante, Rani, viste, como todos los días, eso no avanzaría. Quedaría para otra, esa etapa se corre. Pero sí industrias y comercios, la idea del gobierno de la ciudad
es avanzar en lo pautado. Es un tema que lo vamos a hablar después con Prat Guy, ¿no? El tema de la economía y que están viendo que necesitan poner en marcha las industrias del comercio. Seguro. Mañana reunión Alberto Fernández, Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, es clave la reunión de mañana. Y antes esa reunión va a haber una reunión clave del presidente de la Nación con los infectólogos, el comité asesor que tiene un rol tan importante en todo lo que tiene con la cuarentena, la pandemia, como las decisiones que toma el gobierno. Y estamos con Pedro Camp, ¿no? Sí, uno de los referentes precisamente. Que cada vez que habló con nosotros, lo que él dijo después se cumplió. Así es, por eso lo convocamos. Doctor, gracias por estar esta noche en A Dos Voces. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Podemos abrir? ¿Tenemos que seguir igual? ¿Está bien que se alerte sobre lo que puede pasar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son varias cosas que usted pregunta, Marcelo. En primer lugar, tenemos que decir que estamos transitando una meseta de casos, que es una meseta alta. Probablemente no tengamos un pico en el país, puede ser que tengamos una meseta que se prolonga en el tiempo y eso es lo que nos permite que el sistema de salud pueda responder. Aquí la clave está finalmente en saber si el sistema de salud va a aguantar, a pesar de todos los cambios que se han hecho, porque la verdad que ha crecido más del 40% el número de camas, el número de respiradores. Se han inaugurado, bueno, se ha inaugurado un hospital ayer, se han puesto en marcha 12 hospitales modulares, la ciudad ha agregado 50 camas y va a agregar 50 camas más en las próximas semanas, se están optimizando los recursos, pero evidentemente si el crecimiento sigue, y en esto no hay que confundirse, porque el crecimiento exponencial, la gente entiende que se multiplica, hoy tengo 100 casos, mañana 200, pasado 400, es cierto. Ahora, si yo tengo 100 todos los días, piénselo en términos de una deuda. Usted tiene una deuda con el banco que la va sumando 1.000 pesos todos los días, a fin de mes usted le debe 30.000 pesos más. Llega un momento que la suma de casos también puede llegar a saturar el sistema. Entonces está muy bien tener presente esa situación y sobre todo entender que vamos aprendiendo en el curso, en las lecciones aprendidas en el curso de esta pandemia, es que hay actividades que son más complicadas que otras. Y hoy por hoy las actividades más complicadas no son las actividades del trabajo industrial, por ahí, aunque hemos tenido casos de fábricas el día de ayer que se han cerrado por explosión de 50 casos de repente en una fábrica, pero en términos generales es mucho peor todo lo que sucede puertas adentro de las casas. Las reuniones familiares, las reuniones interfamiliares, los cumpleaños, las fiestas electrónicas, los baby showers, todo ese tipo de actividades son episodios de supercontagio. ¿Y sabe por qué, Marcelo? Porque ahí se dan las 3 características fundamentales que facilitan el supercontagio. En primer lugar, la cercanía. Estamos sentados alrededor de una mesa, estamos sentados sin barbijo, sí. Estamos comiendo, o estamos bailando, o estamos tomando, o lo que sea. En segundo lugar, la intensidad del contacto. Estamos muy cerca y estamos, hablando fuerte, cantando, gritando, etcétera. Y en tercer lugar, el tiempo. Son reuniones que no duran 15 minutos. Entonces, ahí hay esa circunstancia que tenerla presente. Ahora, doctor Camp, disculpe la interrupción. Sí. A su entender, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Por hartazgo de la gente? A mí me tocó hoy que vi en un auto, iban 4 personas sin barbijos, 4 personas jóvenes charlando. ¿Por qué se da esto? ¿Porque ya la gente se cansó? Bueno, creo que no hay una sola explicación para esto. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros tenemos que luchar contra lo que no ocurrió. Yo escuchaba el comentario que ustedes hacían recién. Efectivamente, la gente dice, bueno, me hablaron tanto de que la cosa podía ser grave y resulta que no se ha muerto tanta gente. Bueno, habría que preguntarle a los más de 3.000 muertos y sus familias qué opinan de eso. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un número de casos muy similar al que tuvo Francia, y Francia tuvo 30.000 muertos, y nosotros vamos por 3.000 y fracción, no me acuerdo el número exacto. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos una cuarentena que se instaló tempranamente. Las medidas más efectivas para frenar la replicación del virus en ausencia de vacuna o de un tratamiento que acorte el periodo de contagio, la medida más efectiva es el distanciamiento social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que manejar el distanciamiento social manteniendo las actividades esenciales, las actividades productivas, etcétera, pero tratando de evitar aquellas cuestiones que no son esenciales, aunque son muy importantes para todos nosotros, sí. Pero los argentinos somos gregarios, nos gusta reunirnos, yo también quisiera poder hacer un asado con mi familia y no lo hago,
Pero digamos, de esa manera podemos evitar esos episodios que son, y lo venimos viendo en el interior del país, en muchas provincias que tienen brotes ahora, se han originado a partir de estas reuniones clandestinas. Provincias que tenían autorización para 10, Sí. provincias que tenían autorización para 10 personas y las reuniones eran de 20, de 30, ¿no? Claro. Y 10 es 10, no es 11. No, seguro. Ahora, doctor, ¿y cómo se combate eso? Porque, digamos, eso tiene que ver mucho con que la gente esté dispuesta, ¿no? Le abrieron una puertita y dice, bueno, yo hago la reunión. ¿Cómo se hace desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de las autoridades? Sí, yo diría que no hay que combatir, porque digamos, la gente no es enemiga en esto. Lo que hay que ayudar es que la gente entienda, hay que persuadir. Y en eso ustedes, los medios de comunicación, tienen un rol muy importante. Si permanentemente estamos con las placas mostrando a los muertos, mostrando fotos de los cadáveres, etcétera, la gente tiene seguramente una actitud de rechazo, de decir, no quiero ver más y no quiero enterarme. Y no se da cuenta que en realidad, de lo que pase en el futuro depende estrictamente de lo que hagamos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad social y sobre todo un concepto muy importante que es la solidaridad entre generaciones. Si una persona joven contrae el coronavirus, por ahí no le pasa demasiado, está una semana en cama, se enferma, bueno, se la banca. Se la pasa a otra persona y esa tercera persona se la pasa a sus padres o a sus abuelos y esos son los que van a ocupar las camas de terapia intensiva. Entonces hay que ser más creativo con la publicidad, tenemos que ampliar la forma en la cual llegamos a la gente, multiplicar los mensajes y tratar de reclutar a las personas. Nosotros necesitamos, como dice un colega mío, el doctor Lopardo, 45 millones de activistas en contra del coronavirus. Cada uno tiene un rol para cumplir. Doctor Kant, usted al comienzo dijo algo importante. Estamos en una meseta alta, pero meseta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que después viene una curva hacia abajo o puede ser una curva hacia arriba? Bueno, ambas posibilidades están abiertas. Esto es una cosa que se mide día a día, semana a semana. Por el momento lo que estamos viendo, hay un promedio de los últimos 7 días que son 5.232 casos, tomando, ¿no es cierto?, las altas y bajas que hemos tenido en estos últimos 7 días. Esto, si se mantiene en el tiempo, si se va estirando, si en vez de tener un gran pico, tenemos una meseta larga, eso nos va a permitir que el sistema de salud pueda ir dando respuesta a estas necesidades. Y por eso es muy importante entender que esto no es una carrera de 100 metros llanos, esto es una maratón, donde tenemos para un periodo largo hasta que podamos controlar la expansión del virus. Claro. Doctor, y en esa maratón, ¿en qué maratón de 42 kilómetros, en qué momento estamos? ¿En la mitad, cerca de la meta? La verdad que uno cree que estamos seguramente por la mitad o tal vez un poquito más. Yo creo que estamos atravesando en este momento un momento central de la pandemia porque están todos esos factores que ustedes decían, el cansancio de la gente, la crisis económica a pesar de la ayuda, digamos, que ha dado el gobierno a distintos sectores. Todo lo que se haga es insuficiente en un país que arrancó con 40% de pobreza digamos, el año antes de la pandemia. Entonces, evidentemente, esto vino a agravar mucho más la situación y hace que la gente esté más, digamos, o menos predispuesta, quiero decir, a realmente cumplir con las cosas. Pero hoy es más importante que nunca hacerlo. Porque cada centímetro de actividad que nosotros podamos ganar es un centímetro de actividad que hay que defenderlo, y hay que defenderlo con una actitud responsable y solidaria. Con relación al transporte público de pasajeros, ¿cuál es su opinión? ¿Qué hay que hacer? ¿Que lo sigan usando solo los esenciales o empezar a abrirlo? Yo creo que lo mejor sería que lo sigan usando solo los esenciales en la medida que eso sea posible. Fíjese que ustedes comentaban antes lo que pasó con la cuarentena del 1 al 17 de julio, que no fue completamente exitosa, pero tuvo un 30% de reducción en el uso del transporte, y por eso tal vez tengamos ahora una meseta en 5.000 y no una meseta en 7 o 8.000 casos. Entonces hay que entender que nosotros luchamos contra esto, tenemos que explicarle a la gente lo que podía haber ocurrido si no se hubieran hecho las cosas. Doctor, mañana, bueno, el comité de infectólogos va a ir a la Quinta Olivos, creo, a la tarde. Digamos, no sé si usted va a ir, si le toca esta vez, ¿qué le van a recomendar al presidente? Básicamente lo que nosotros hacemos es un análisis de la situación epidemiológica. Venimos de tener recién un Zoom de alrededor de 3 horas con la doctora Carla Bisotti y su equipo. Estuvimos analizando el crecimiento de los números. Un dato importante es ver lo que está pasando en el interior del país. Es cierto que el 90% de los casos están en el AMBA, pero tenemos situaciones que son muy distintas en diferentes provincias. Hay que tener en cuenta que el AMBA tiene una posibilidad, tanto la capital como el conurbano,
tiene una cantidad de hospitales, de clínicas privadas, hospitales públicos, etcétera. Pero hay provincias a donde hay un solo hospital que tiene un servicio de terapia intensiva y tiene un número limitado de terapistas. De modo que la saturación del sistema puede no darse en el AMBA, pero puede darse en algunas provincias. Por eso hay que estar muy atento a esto. ¿Hay situaciones provinciales complicadas nuevamente? Hay situaciones provinciales con potencialidad de complicarse y por eso se han tomado medidas. Ustedes habrán visto que hay provincias que han vuelto a fase 1 con una decisión de los gobernadores respectivos, precisamente para tratar de aplacar un poco el crecimiento de casos y poder de alguna manera ir preparando mejor el sistema. Escuchándolo a lo largo de toda la entrevista, entonces usted estaría a favor de mantenernos como estamos ahora, pero no retroceder una fase. Mire, eso lo vamos a discutir mañana entre todos con el presidente. A mí no me gusta adelantar una opinión antes de discutirlo con el presidente. Lo que está claro es que es difícil pensar en una apertura mayor en este momento, dadas las circunstancias de cómo están los números. Y entonces, después, finalmente, mire, la experiencia hasta ahora lo que indica es que siempre hay puntos de vista diferentes entre el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad, y por suerte siempre se llega a un consenso, a un punto intermedio que permite que los distritos sigan trabajando juntos, porque es imposible tener una política de un lado de la General Paz y otra política del otro lado de la General Paz. Bien. Doctor Khan, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bien, un tema, bueno, mañana clave, y lo que nos acaba de decir, ¿no? Acaba de terminar una reunión de todos los infectólogos con Carla Bisotti. El ministro Ginés está en el interior del país, creo que está en Catamarca en este momento. Bueno, alertados también por lo que está pasando en el interior, ¿no? Sí, Marcelo, y lo que dijo al comienzo, ¿no? Estamos en una meseta alta, pero meseta. Así que bueno. Sí, promedio de 5.200 casos. Exactamente, ¿no? Que es alto, ¿no? Seguro. Está Jorge Macri, enseguida vamos a hablar con él, el tema de la inseguridad. Está Martín Insaurralde. Obviamente, los tres temas que a vos te preocupan esta noche en A Dos Voces, ¿no? El tema inseguridad, el tema sanitario, el tema económico, con todas las voces, con todas las opiniones. También vamos a estar con Diego Santilli. Sí, exactamente. Hoy, bueno, se lanzó la reforma judicial. Sí, una reforma judicial polémica, Marcelo. ¿Por qué? Porque la oposición puso el grito en el cielo. Dice, acá lo que se quiere hacer es hacer una reforma como el 2013, dice, nosotros no queremos. ¿A qué hace referencia la oposición? ¿Te acordás en su momento cuando Cristina Kirchner tenía la intención o el cristianismo de colonizar la justicia, apuntaban a las causas de corrupción que después avanzaron, y lo que se dice ahora es una reforma hecha al modelo de Cristina Kirchner para tratar de evitar que las causas... Exactamente, ¿no? Sobre todo, Marcelo, el tema de la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, pongas el juez que pongas, las causas de Cristina Kirchner van a terminar en la Corte. No, y además siempre manipular la Corte. O sea, en algún momento Cristina dijo que la Corte era una Corte de 5. Sí. Alberto Fernández también. Ahora que le conviene, ampliamos la Corte. Hoy te digo, la única integrante de la Corte fue Jaisto de Nolasco, que fue... Sí. También está este comité de expertos, que todos tienen mérito, pero bueno, que esté el abogado de Cristina. Claro, no es que le quitamos mérito jurídico a... No, pero es una cuestión ética. Vos sos el abogado de Cristina Kirchner, pues sí, que vos la estás defendiendo en las causas de corrupción. Digamos, por una cuestión ética, más allá de tus laureles profesionales, por una cuestión ética, te tenés que apartar, no tenés que ir a participar de un comité que va a decir cómo haces una parte importante de la reforma y la ampliación del miembro de la Corte. Claro, seguro, ¿no? Y bueno, hoy, a raíz de esto, o sea, además no fue la oposición, no fueron los miembros de la Corte, de los 5 fue uno solo, ¿no? La doctora Jaisto de Nolasco, y hubo cacerolazos espontáneos, ahí lo estamos viendo, en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en barrios que habitualmente son... críticos de Alberto Fernández, ¿no? Palermo, Barrio Norte, Recoleta, Marcelo, y Urquiza también. Y donde, hablando de lugares donde no cayó bien esto, tampoco en los tribunales de Comodoro Pi, porque los jueces federales dicen, acá lo que están haciendo es licuando nuestro poder, metiendo más jueces, ampliando una estructura del Poder Judicial que va a costar miles de millones de dólares a los argentinos, y todos ven una intencionalidad política. Seguro, y después ahí estamos viendo los cacerolazos, ya digo, fue bastante espontáneo en esta zona de la capital federal, que es una zona obviamente que, digamos, hay gente que no le gusta a Alberto Fernández, ¿no? Pero Alberto Fernández, este paso, te digo, hay tantas cuestiones. Mirá, vos mencionás lo económico. Tanto problema. Si querés dejarlo económico.
lo sanitario, ahí lo social, la inseguridad. La inseguridad, metés con una celeridad espectacular el tema de justicia. Evidentemente acá hay una decisión política. De complacer a la vicepresidenta. Es que además era uno de los objetivos de Cristina Kirchner. Es cierto, Alberto Fernández, cuando dio su discurso ante la Asamblea Legislativa, dijo que iba a proponer esto. Ahora, el kirchnerismo y Cristina puso el pie en el acelerador por todo esto, Marcelo, porque las causas siguen y es lo que le preocupa al expresidente. Y hoy habló, bueno, uno de los famosos jueces que tuvo la Argentina, a mi modo de ver, impresentable. Polémico, en todos los gobiernos fue polémico Yarvide. Sí, acordate con Menem, con De la Rúa, con Cristina. Y él salió fiel a su estilo. Ollarvide, porque lo entrevistaron, él le trató de un poco de embarrar todas las declaraciones, dijo que me trataban de obligar de que yo había beneficiado a declarar ante el juez, ante el fiscal de los cuadernos, de que habían beneficiado a Cristina y a Néstor Kirchner en la investigación sobre su patrimonio. Y dijo esta frase, ¿no? Que la verdad llamó mucho la atención. Y yo automáticamente hice una comunicación telefónica con Bonadío y le pedí, por favor, que yo necesitaba expresarme, en este caso correspondía ser que lo hiciera ante el fiscal. Por eso que me recibió Stornelli. Ahora, ¿cómo fue? Pasó un largo tiempo deliberando, porque vieron que yo no... yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero yo traidor no soy, ni mentiroso menos. Digo siempre la verdad. Bueno, una frase... Polémica, porque a ver, Ollarvide puede tener una mitad de biblioteca a favor de lo que dice, pero hay otra mitad de la biblioteca. A ver, a nadie le importa ni su tamaño, ni su orientación sexual. Nada. Es lo que, ¿Cómo fue? Lo que le cuestionaron a Ollarvide, que siempre acomodó las cosas para el poder de turno. A favor de Menem en su momento, a favor de Néstor y Cristina en otro momento, ¿no? Siempre se lo cuestionó. Y él sobrevivió como juez federal hasta que dijo, basta, me retiro. Tuvo una modalidad los jueces, porque ahora se retira Canicoa Corral y le hizo un favor al gobierno, procesando a 3. Más allá de... Entre ellos Duhovne, ¿no? Sí, lo que pasa es que Duhovne no tenía nada que ver con la... No tenía jurisdicción, pero igual, ya que quedó bien... Bueno, los jueces federales siempre, viste, dicen que son tiempistas, que de acuerdo al poder de turno se van acomodando cuando está por llegar ese poder y cuando se está por ir. Y ahora pusieron el grito en el cielo por estar... Bueno, a él lo iban a destituir, negoció jubilarse, cobraba jubilación y de paso le hizo este favor, ¿no? La historia argentina es rica a mí que me ha tocado investigar durante mucho tiempo el Consejo de la Magistratura, en jueces que están a punto, porque si te destituye, Marcelo, perdés todo, perdés, aparte después las acciones legales que te pueden hacer, perdés la jubilación, perdés todo. Digamos, el honor, la defensa de tu trabajo. Perdés muchas cuestiones económicas si te destituyen. Prefieren la Entonces jubilación. exactamente, muchas veces la arreglan. Otro de los temas graves, ¿no? Que obviamente está ocurriendo es el tema de la inseguridad. Todos los días, lamentablemente, hay hechos de inseguridad graves, digamos, y de todo tipo. Pero lo que se ha notado, además de que han aumentado, porque al comienzo de la cuarentena nadie salía, ni los ladrones salían, es que son muy violentos ahora. Sí. Son muy violentos, ¿no? Además, Marcelo, porque lo estamos viendo con las cámaras en la calle, hay mucho robo en la calle, que se te meten en tu casa también, pero todo con violencia y todos los días, ahí está, hay un muerto mínimo por este tipo de robos. Marcelo, fíjate que ha unido los intendentes de oposición y del oficialismo, están unidos en el mismo reclamo, quieren más policía bonaerense y más fuerzas federales. Este es un caso en San Martín, ¿no? Los delincuentes hicieron pasar por empleado del Correo Argentino y se tironearon con la policía. Fueron 15 minutos interminables, ¿no? Marcelo, esto fue bien temprano, 8 de la mañana. Se hacen pasar por todo, de médico, de empleado, de delivery, de empresas que te traen correspondencia a tu casa. Otro caso en Berazategui también, esto se conoció, mirá, entró a su casa y el perro ladraba, le indicó que había 3 personas en su jardín y, bueno, tuvo que salir corriendo, lo robaron. Le robaron la camioneta, ahí está, ese es el momento que salen. Por suerte acá no hubo
pero estaban armados, estaban con un palo, ingresó a la casa, no había nadie en la casa, una situación también de muchísima violencia, ¿no? Después tenemos un caso en Marcos Paz, que hubo una feroz balacera, ¿no? En un intento de robo. 4 ladrones quisieron robar una casa de Marcos Paz y el hombre salió a defender a su familia. Lo mataron de 4 tiros, la víctima tenía 40 años. Y fíjate, estamos hablando mucho de entraderas. Sí, entraderas, también se conoció el caso de un joven que era repartidor de productos de Mercado Libre. Los 2 motociclistas le pegaron un balazo. Lo que pasa, Marcelo, saben a buscar mucho a los delivery porque andan con efectivo. Sí, claro. Y otra cosa, también hoy, importante, que fue liberado Jorge, el jubilado de Quilmes. Que está igual imputado de homicidio agravado, ¿no? Sí, sí, pero fue liberado, hoy está en la noticia del día de hoy. Obviamente está imputado por el asesinato de uno de los delincuentes, ¿no? Sí, pero tuvo que ser internado por su estado de salud. Efectivamente, ¿no? Y es una situación muy, muy compleja. Se agrega al tema sanitario, se agrega al tema económico. En instante vamos a hablar con Alfonso Pratgay. Ya te digo, uno de los economistas que de primera hora es muy crítico con el gobierno. Pero le quería preguntar a Martín Sobralde, ¿no? Martín, ¿cómo están viendo ustedes el tema de la inseguridad? Recién mirábamos las imágenes, la verdad que complejo. El conurbano bonaerense comienza después de la cuarentena estricta ya por el mes de abril a tener mayor circulación y comienzan todas esas dificultades que ya estaban, que la inseguridad no comienza hoy. Digo, a parámetros y a niveles de la inseguridad a mismo mes del año anterior todavía estamos por debajo. Pero comienza ya en estos últimos 60 días el crecimiento de la inseguridad. ¿Se tomaron los ladrones las primeras cuarentenas? ¿Ellos también se guardaron? Y cuando a menor circulación, todo. Digo, era la economía, era la salud, era la delincuencia. Digo, estaban hasta, en una época, la primera cuarentena estricta, hasta los bancos estaban cerrados. Entonces no había salidera bancaria. Digo, los motochorros no existían en el conurbano bonaerense porque la mayor control, había menos cantidad de vehículos circulando. Y bueno, y hoy es preocupante y seguramente estamos tratando lo mismo que tratábamos los años anteriores. Mayor cantidad de efectivos, mayor cantidad de policía. En Loma de Zamora hemos incrementado la cantidad de patrullas durante 24 horas. Los centros de monitoreo tienen que tener mayor capacidad de cámaras en cada uno de los trabajos. Y la verdad que se está articulando, ya la ministra de Seguridad Nacional ha dispuesto efectivos en el conurbano bonaerense. En Loma de Zamora comenzaron el día jueves, creo que comenzaron ya por 14 distritos, esta semana ya van para 30. Es un tema que hay que atender, que es multicausal, que la inseguridad no solamente se la combate con prevención, sino con inclusión, con mayor igualdad, y es un trabajo que debemos hacer entre todos. Ahora, ustedes han percibido, porque lo que se nota también, más violencia. O sea, son robos, pero más violentos, ¿o no? ¿O es una percepción? No, es un momento distinto, es lo que decíamos, el robo va mutando, digo, en la circulación hoy la gente está en sus casas, entonces el robo pasa por ir a las casas. Antes era cuando iban a trabajar, cuando iban en sus negocios. Hoy los robos en los negocios son porque están cerrados, se roban la mercadería. Antes les pegaban a los empleados, los encerraban en el fondo de los locales. Digo, va mutando el delito. Jorge Macri, ustedes que son intendentes de la oposición, levantaron la mano y dijeron, no nos discriminen, nosotros queremos también fuerzas federales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los han discriminado? Sí, yo no sé si es una discriminación, supongo que no, que se corregirá, pero está claro que el despliegue de fuerzas federales en principio ocurrió únicamente en municipios del oficialismo. Por ahí tiene que ver nada más con una casualidad. En general fue más el cordón sur, o la tercera sección electoral que la primera, con lo cual se decidió empezar por ahí, pero llamó la atención que Lanús no estuviera incluido en un principio. Y además creo que, agregando lo que dice Martín, es cierto, no es un fenómeno nuevo el de la inseguridad en el conurbano, pero a mí me gustaría marcar 2 particularidades. En el último mes, diría yo, nosotros desarticulamos junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires 3 bandas organizadas que habían sido organizadas por delincuentes dejados en libertad con la excusa de la pandemia. Y esto en su momento llamamos la atención sobre este tema, pues son delincuentes complejos que cuando salen vuelven a organizarse y los pudimos detener, pero uno los detiene cuando ya vuelven a cometer
delito. Entonces me parece que ahí hay un aspecto. El otro aspecto es algo que marcó, creo que el ministro Berni, que es correcto, empieza a aparecer una delincuencia sin antecedentes, cosa que en general no se estaba viendo mucho en el conurbano. Uno miraba, en general, el 80% de los delitos los cometía una banda donde uno o varios tenían antecedentes. Hoy empieza a aparecer un robo, digamos, de amateurs, un robo de gente que decide meterse al delito. Evidentemente es parte del efecto de la crisis. Y lo único que recala... ¿Con la crisis económica eso? Probablemente con la crisis o con la perspectiva de no porvenir, de no futuro, ¿no? Hay todo un fenómeno psicológico en la ausencia de porvenir que impacta en sectores de manera muy angustiante. No tiene que ver la pobreza con la delincuencia, pero está claro que la falta de proyecto es un caldo de cultivo para esto. Y lo que sí estamos reclamando con mucha insistencia es que nosotros como espacio político hemos dejado de lado las banderas político-partidarias para sentarnos a trabajar con el tema de la pandemia. Y la verdad que el ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de Nación se peleen públicamente, nos parece que no debería ocurrir. No debería ocurrir para las víctimas, no debería ocurrir para el vecino y no es bueno para todos nosotros que tenemos responsabilidad. Jorge Macri, tanto las autoridades nacionales como provinciales estiman que cuando esto termine, el delito va a aumentar producto de la situación económica y social que se está generando por la pandemia. ¿Usted coincide? Pues lo que pasa es que nuestra tarea no es describir lo que va a ocurrir, nuestra tarea debería ser evitarlo. A mí que un ministro de seguridad o alguien responsable de la seguridad me diga, miren, lo que va a pasar es que vamos a tener más delito, entonces ¿para qué estamos? Nosotros como intendentes estamos trabajando todos, y los de todos los colores políticos, hemos agregado patrulleros, hemos agregado cámaras. Vicente López tiene 1.700 cámaras, 1.100 de esas 1.700 cámaras tienen inteligencia artificial, tienen lectores de patente, lectores de rostro, tenemos un anillo digital, hacemos mucha inversión. Ahora, lo mínimo que pedimos es coordinación y presencia de fuerzas federales y la mayor cantidad de efectivos provinciales en zonas que están volviendo a ser muy complicadas. De nuevo, como dijo Martín, coincido, estamos en niveles similares a los de hace un año, pero con más violencia, es cierto, hay más gente en sus casas, con lo cual lo que antes era lo que se conoce técnicamente como un escruche, o sea, se entra a una casa donde no hay nadie, hoy hay, y entonces hay más violencia, pero no podemos describir esa realidad. Lo que tenemos que hacer es evitarla. No estamos como actores que vienen a observar lo que pasa. Quienes tienen responsabilidades de gestionar deben evitar que ese sea el destino, digamos, que no se puede evitar, porque si no, ¿para qué tenemos Ministerio de Seguridad? Claro, Jorge, ahora seguimos también con Martín Insaurralde. Estamos con Diego Santilli, ¿no? Que, bueno, además está encargado de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Santilli, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? Bueno, estamos acá con Martín Insaurralde, con Jorge Macri, estamos hablando de la inseguridad y en la ciudad también hay problemas, ¿eh? Bueno, primero buenas noches, un saludo grande a Martín, me alegra haberlo recuperado, y a Jorge, por supuesto, con los que trabajamos siempre muy cercanamente. Sí, bueno, la pregunta de Marcelo era, la ciudad no está en un cono, ¿no?, protegido por el tema de delincuencia, porque también hay, si bien, digamos, está toda la información sobre el conurbano. Edgardo, la realidad de lo que nosotros tenemos en la ciudad... ¿Le puedo pedir un favor? Tengo mucha vuelta, no sé, como que escucho mi eco todo el tiempo. Ahí ya lo arreglamos. Ahí lo arreglamos, sí. Es horrible cómo pasa eso. Ya lo sabemos sí, nosotros. Ahí yo creo que... Ahora volvemos, mientras tanto lo arreglamos. Nos escucha con la vuelta, si no ya nos tomamos un minuto para arreglar el tema y ya volvemos con usted. Sí, ahora vamos a hablar con Prat Gay, ¿no? ¿Tiene micrófono para Gay? Sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, ya está. ¿Cómo ve el tema esto de la delincuencia y la situación económica? ¿Está asociada? Bueno, lo que sucede es que en Argentina, como en muchos países de la región, hay una fracción muy grande de la sociedad que está en la informalidad y que a esa gente la cuarentena le dijo, usted no puede salir a trabajar, ¿no? Entonces, en alguna medida, sí, por supuesto, están relacionadas las dos cuestiones. A mí me alegra ver que Pedro Can se enteró después de 4 meses de que la pobreza es muy alta en Argentina, porque estas decisiones se piensan desde un escritorio, pero después hay que saber aplicarlas, ¿no? Y hay mucha gente que no se puede quedar en la casa, por más que se lo pidan, porque no tiene para comer,
porque además vive hacinada, en esa casa hasta incluso se puede contagiar más rápido el virus. Entonces, por supuesto que todas estas cosas están relacionadas, ¿no? Pero como decía Jorge, me parece que la estrategia y la responsabilidad de los que están a cargo es tomar las decisiones correspondientes, coordinar dentro del municipio y dentro de las autoridades provinciales y nacionales para que a los problemas sanitarios y económicos no haya que agregarle además a la gente el problema de inseguridad. Para usted el tema de la cuarentena extrema y del momento que tomó fue un error del gobierno. No, yo lo que digo es que fue una manera única de encarar el tema y que no contempló las consecuencias, ¿no? Cuando uno mira indicadores de movilidad de los celulares, por ejemplo, realmente la cuarentena se cumplió en los primeros 15 días, en la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. Y a partir de entonces la cosa se fue relajando, pero no porque la gente es mala y no le gusta las reglas y no le gusta, porque no se podía. Es muy distinto aplicar una cuarentena en Italia, en España, que aplicarla en países como los nuestros, que están mucho más condicionados social y económicamente, ¿no? Ya volvemos, porque sí, ahí restablecimos la comunicación ahora con volvemos Santilli. con Pratgay, obviamente vamos a hablar de todos los temas económicos. Santilli, ¿ahora nos escucha bien? Sí, ahora los escucho, a ver. Sí, Sí, perfecto, sí. perfecto, Marcelo. Sabemos que eso es horrible. No, es tremendo cuando se uno siente, autoescucha. sí. Pero bueno, nos iba a No responder se puede usted, hablar porque pero ya está solucionado. Mire, nuestro trabajo ya está perfecto. Bueno. Nuestro trabajo, como el de Insaurralde, como el de Jorge Macri, es el de darle paz a la gente, el de darle tranquilidad, el de que saber que ir de casa al trabajo y de trabajo a casa puede hacerlo sin tener miedo que le pase algo, el poder dormir a la noche en paz. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros todos los días. Más allá de eso, todos, para mí la seguridad es una política de Estado, no es una política de un color político o de otro sector. Es una política de Estado donde todos tenemos que trabajar, entendiendo la realidad de los problemas a los que afrontamos. ¿Afrontamos problemas de falta de trabajo? Sí. ¿Afrontamos problemas de desocupación de alguna manera? Sí. ¿Afrontamos problemas de pobreza? Sí. Lo discutimos hace muchos años en nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener un plan integral de seguridad y trabajar en eso. La Ciudad de Buenos Aires lo tiene, Marcelo. La Ciudad de Buenos Aires lo tiene, lo lleva adelante todos los días, ha creado una nueva policía, ha creado un instituto de formación, ha creado mecanismos de transparencia para controlar a esos hombres y mujeres de la fuerza, ha equipado e invertido mucho dinero en cámaras de seguridad, videovigilancia, reconocimiento facial, un montón de inversión que nos ha llevado a bajar el delito en toda la Ciudad de Buenos Aires y todos los delitos. Claro. Ahora, mientras que haya un delito, no alcanza eso, hay que seguir trabajando. Y para eso, el trabajo es conjunto, no es el trabajo de unos o de otros. Es no discutir, es ponernos de acuerdo o ponernos colorados para tomar algún tipo de decisión, pero afrontarla y avanzar. Y segundo tema, también distinguir. El que delinque tiene consecuencias. El que delinque tiene consecuencias. Entonces, el delincuente que comete un delito tiene que ir preso. Nosotros, nuestra responsabilidad es detenerlo y poner a disposición de la justicia. Y la justicia es condenarlo y darle la pena que le corresponde en función del código o en función de la ley vigente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar de tirarse la pelota de un lado para el otro en este momento y hacerse cargo. Cuando yo veo en la mesa a Jorge, lo veo a Martín, lo veo a todos trabajando, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es lo que tenemos que hacer, es lo que piensa el lomense, el de Vicente López o el de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli, bueno, hoy estuvieron con Kicillof, mañana van a estar con Alberto Fernández. ¿El gobierno de la ciudad va a dar marcha atrás, va a tomar medidas de restricción o no? ¿Continúa el plan que tiene Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo está la curva en la Ciudad de Buenos Aires? Está en una meseta estable de casos altos, un promedio de 1.000 a 1.100 casos diarios hace muchos días. ¿Cómo está la terapia intensiva? Al 59% de ocupación, 266 camas ahora mismo. Entonces, ¿cómo está la ciudad? Sobre 450, ¿no? Para aclararlo, 59% de ocupación. La Ciudad de Buenos Aires, en su sistema, lo hemos reequipado, lo hemos invertido, hemos hecho todo un trabajo para poder sostener estos niveles de curva de tensión. Ahora, el sistema está tensionado, de alguna manera tiene un cierto estrés, pero el sistema está preparado y está para sostener. ¿Qué consideramos? Que en este momento no tenemos necesidad de tener que retroceder. Ahora, hacia adelante, ¿cómo seguimos? Es una discusión que tendremos en los próximos días.
o una charla que tendremos en los próximos días, porque no tiene por qué hacer discusión, con el presidente. Algo conversamos hoy con el gobernador, donde medianamente nos fuimos poniendo de acuerdo en algunas temáticas de fortalecer todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la creación de trabajo, con la industria. Hoy hay que proteger cuanto trabajo podamos, cuanto pyme podamos proteger, para empezar también un proceso de generación de trabajo en nuestro país. O sea, Santilli, puestos de trabajo. Una posibilidad es que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, avancen en lo que es apertura de comercios y de industria, y lo demás que espere un poquito. Bueno, podría ser. Todo eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa. Hoy hemos analizado indicadores, hemos visto cómo es la curva en la provincia, cómo está la tasa de ocupación de camas, cómo se va desenvolviendo el R, la duplicación de casos. Todo eso está puesto arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene una R casi en 1. En algunos barrios está negativa, es decir, el barrio 31, el 11-14, la curva es ya negativa. Ahora, no es lo mismo en el resto de los barrios. El Ejido Norte, por ejemplo, la ciudad donde hoy estamos teniendo más casos de análisis, Palermo, Recoleta, Belgrano, hoy son los barrios que antes fueron Flores, Retiro, los que más tendencia tenían. Eso es lo que pusimos arriba de la mesa, y en las próximas 48 horas tomaremos decisiones. Pero más o menos tiende a la protección del trabajo, del comercio, de la industria, todo lo que ustedes vienen planteando. Y digamos, ¿va a ser una decisión acordada, digamos, con el presidente, con Kicillof, o se pueden cortar solos? La idea es seguir trabajando como lo venimos haciendo, con acuerdo, con diálogo, entendiendo que en esta pandemia, lo escuchaba Jorge recién, en esta pandemia no hemos mezclado los colores partidarios ni políticos. Lo que hemos hecho es juntarnos, trabajar en conjunto. Bastante angustia y sufrimiento tenemos todos, los argentinos, los vecinos de Buenos Aires y en el mundo, para atravesar esta pandemia que tenemos que estar discutiendo, o por hoy tenemos que estar discutiendo, pero poniéndonos de acuerdo. Eso es lo que nos pide la gente hoy a nosotros. Me llamó la atención algo que dijo usted recién, Santilli. ¿Por qué se da este fenómeno que se mueve con más fuerza el coronavirus de la zona de Floresta Caballito a la zona norte de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que Retiro incluye el barrio 31, que fue el momento de pico de hace 1 mes y medio, 2 meses que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Flores tiene el barrio 11-14, también densamente poblado, donde mucha gente vive en pocos metros cuadrados con altura. Entonces, ahí es donde tuvimos la mayor cantidad de casos. Después se fue propagando en Flores, en diferentes barrios, y después ahora estamos analizando el detectar en los barrios del norte de la ciudad de Buenos Aires. Santilli, y digamos, porque digamos, me parece, no sé si me equivoco, bueno, ustedes estuvieron con él, que Kicillof tiene una posición más cauta de lo que está pasando, porque los números en la provincia del conurbano están más complejos. Digamos, si se plantea la posibilidad de volver atrás, no digo este lunes, pero más adelante, ¿la ciudad podría acompañar esta medida? O ahora, está Pragay también acá en el estudio, dice, bueno, la gente no hace caso, la gente sale a trabajar por una necesidad económica. No se puede endurecer la situación. Lo primero que quiero decir, Marcelo, es que todos tenemos que ser cautos. Todos tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener mucha gradualidad en la puesta en marcha, paulatina y gradual. Y nosotros también somos cautos. Segundo, nunca se puede descartar el tener que poder retroceder. No es nuestro objetivo, no es lo que pensamos ni lo que queremos. Y seguimos cumpliendo con la responsabilidad que estamos llevando adelante estos más de 130 días, yo creo que podemos seguir dando pasos hacia adelante. Ahora, todo esto tiene que ser con mucha gradualidad, con mucho distanciamiento, digamos, cumpliendo lo que venimos cumpliendo como vecinos de la ciudad o como vecinos de nuestro país, que hace 130 días, con toda la angustia, con todos los problemas que sabemos que tenemos, la economía, las pymes, el trabajo, lo vamos llevando como argentinos con mucha responsabilidad. Santilli, en el conurbano bonaerense preocupa mucho las reuniones clandestinas, fiestas clandestinas, se dan en distintos ámbitos, de distintas maneras. ¿A ustedes les preocupa también ese fenómeno en la ciudad? Lo han planteado los 3 ministros de salud, y a nosotros también de alguna manera nos preocupa, porque hoy la mayor probabilidad de contagio está en los ambientes cerrados, en las reuniones donde uno se pueda juntar sin tapabocas,
y se pone a charlar mucho tiempo en espacio cerrado, es más probable que te contagies que en espacio abierto. Acá en el espacio público donde yo estoy en este momento, por cierto que hace mucho frío, es más difícil que uno se pueda contagiar del otro. Esa es la diferencia. Entonces sí, obviamente a todos los ministros de salud han planteado la preocupación de que la gente de alguna manera se descuide y en el ambiente cerrado pueda contagiarse más. Santilli, a mí me quedó pendiente una pregunta del tema de seguridad, porque históricamente siempre usted habló de trabajar en equipo, históricamente siempre tuvieron que trabajar juntos la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y usted también es ministro de Seguridad. ¿Cómo se lleva con Jorge Berni? Con Sergio Berni, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se lleva Berni con Frederick o son como viejos amigos? La verdad que me llevo muy bien con Sabina Frederick, muy bien, trabajamos en conjunto y me llevo muy bien con Berni. De hecho, hoy en la reunión con Axel Kicillof, el ministro Golan y el jefe de gabinete Bianco, estaba Sergio y nosotros todos los días trabajamos, nos escribimos, reforzamos donde tengamos que reforzar, hacemos operativos conjuntos, la verdad que hacemos un trabajo muy bien. Santilli, gracias. Gracias, buenas noches, Marcelo, Edgardo. Chao, gracias. Bueno, mira, voy a tomar tu pregunta, me voy a copiar, pero le voy a preguntar a Martín Insaurralde, porque Martín, el miércoles pasado estuvo Berni acá. Sí. Y le dijimos, se fueron a las manos con Seco y con Insaurralde en la reunión con intendentes. Buena memoria, Marcelo, yo me había olvidado de eso. Estuvieron a punto respondió el ministro. ¿Respondió? No, bueno, pero respondió usted. Te la tiró a la tribuna. No, lo mismo que respondió él. Digo, con Serco tuvo un intercambio de lo que hace con los intendentes, de la solicitud de mayor refuerzo. Es fantástico cuando los políticos dicen tuvimos un intercambio. No, con Seco. No, conmigo no. Yo cuando hablé y él habló, no tuvimos ningún intercambio. Yo lo escuchaba recién a Diego Santilli también. Gracias. El tema de la seguridad forma parte de una urgencia, pero también de una discusión mucho más amplia, digo, la desigualdad de la tranquilidad. Digo, lo veo a Jorge o lo mismo que pasa en Lomas de Zamora. Digo, la ciudad de Buenos Aires en el año 2016 recibió 22.000 efectivos de las fuerzas federales con todos los ingresos coparticipables. Digo, es una desigualdad que es otro trabajo que la pandemia trae, acarreado de desigualdades anteriores. La inseguridad hay que buscarle mayor igualdad, mayor inclusión. Y la división de recursos también tiene que ver. El conurbano, en esa redistribución, es el más afectado. Y ese también es un tema para discutir, y como decía Diego, no ponernos colorados y discutirlo posterior a esto. Ahora hay unas urgencias, ¿no? Que tiene que ver la cuestión sanitaria, como decía Pragday, la cuestión económica. Me parece que hay cosas urgentes, pero hay cosas importantes, estructurales, que en la Argentina deben cambiar. Ahora, y Martín, digamos, porque la información que ha surgido es que los intendentes, lo incluyo a usted, no sé, también a Macri lo incluyo, no están muy de acuerdo con las formas que utiliza Berni, que hace política y a usted le han dicho, mira, ocupate del tema de la inseguridad. No, ¿cómo me va a dar problema que haga política? Yo hago política desde los 18 años. No, bueno, pero él es secretario de seguridad, no es intendente. Se ocupa del cargo que tiene, pero también yo me pongo en el lugar de intendente y vuelvo a insistir, y no por la comparación con la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo un policía cada 400 habitantes, la ciudad tiene un policía cada 100. Digo, si en vez de 2.500 policías yo tendría 10.000, con los recursos, otro sería Lomas de Zamora. Me parece que ese es un trabajo largo. Yo creo que Sergio hace el trabajo que hace 7 meses que está en un momento difícil. Digo, tiene efectivos con COVID, como hay médicos, como hay enfermeros. La promoción del año pasado no pudo egresar. La promoción de este año no se pudo inscribir. Digo, el esfuerzo que están haciendo los municipios es muy fuerte. Y preparándonos todos juntos, digo, me parece que más allá de las cuestiones políticas o diferencias que haya en la mirada amplia del gobierno, entendamos que nuestro gobierno también es un gobierno de coalición, donde un frente, donde hay distintas expresiones. Creo que en ese trabajo, distintas miradas, nos complementamos y hay que enfrentar una realidad que es muy difícil. Hablamos del conurbano, digo, entendamos que en el conurbano bonaerense, le quería decir a Jorge, cuando comenzó lo de la entrega de las fuerzas federales al conurbano, en la tercera sección electoral, que es exacto lo que decía Jorge, se entregó por una solicitud de los intendentes de la tercera sección
que él tiene la suerte de tener Edenor y nosotros tener Edesur. Entonces, en los cortes de luz rotundos que tiene el conurbano bonaerense también traen seguridad. Digo, las noches de Lomas de Zamora, el 30% de la población no tiene luz. Hace 40 días. Por eso nuestro reclamo, y por ahí decía, nosotros queremos estatizar Edesur, los intendentes, bajo ningún concepto. Lo que nosotros queremos es que una empresa que tuvo 3.500 de aumento, que se paga ese servicio esencial, que es un derecho para todos los contribuyentes de Lomas de Zamora y de la provincia de Buenos Aires, tengan un servicio acorde. Nada más. Si esa empresa no lo puede brindar, que lo brinde otra empresa. Hay muchos empresarios que tienen ganas de brindar un servicio esencial. Macri. No, yo creo que, de nuevo, voy a reiterar nuestro... Él hizo mención a lo que había dicho. Pero está muy bien, digo, cada municipio tiene sus particularidades, sus realidades, y además comparar uno contra otro, la verdad es que yo puedo decir, los números hoy están mejor, o Vicente López está mejor que tal o cual municipio, dentro del municipio tengo barrios que están mejores que otros, la gente quiere estar más segura que el mes pasado. Y el mes que viene va a estar mejor, va a querer estar mejor, más segura que hoy, y no se compara contra otros. A todos nos reclaman seguridad. Yo creo que hay un actor ausente en esta discusión habitualmente, que es la justicia. Y este es un dato central. Yo planteé de nuevo que hubo muchas bandas que se volvieron a organizar, bandas complejas, por la liberación de varios delincuentes con la excusa del COVID. Y entonces, los intendentes hacemos un gran esfuerzo. La Ciudad de Buenos Aires hace el suyo, la provincia también. Pedimos y reclamamos una mayor coordinación entre provincia y nación, porque la suerte de todos va atada a eso y que no haya peleas públicas, como tampoco me parece correcto que se publicite un programa o un plan de seguridad en los diarios, porque cuando el delito ve que van a saturar el conurbano sur, el delito va a decir me voy para el norte. Digamos, si hemos entendido que el virus no entiende de límites físicos o geográficos, con la seguridad pasa lo mismo, hay que trabajar con un grado de inteligencia y cuidado mayor. Ahora, lo que digo es, y me parece central, nosotros estamos para trabajar en equipo en todos los efectos de la pandemia. Cuidar la vida que ataca el COVID es tan importante como cuidar la vida que ataca la delincuencia. Y nosotros tenemos la misma voluntad de trabajar en equipo también en este sentido. Ahora, también la justicia tiene que ponerse los pantalones largos y hacerse cargo de la responsabilidad. Lo dijo Diego Santilli. Nosotros podemos llegar hasta poner cámaras, facilitar recursos y que se los detenga. Ahora, si después lo dejan en libertad en 2 segundos, es un problema. Ahora, usted, Jorge, planteó de movida, digamos, esta pelea pública, ¿no? Entre Bernie y la ministra nacional. No ayuda para esto. No ayuda. No ayuda a la gente, que está cargada de angustia. Es como si nos estuviéramos peleando entre intendentes y gobernador, o entre gobernador y jefe de gobierno de la ciudad respecto a la pandemia o respecto a la enfermedad. Por eso insisto, a mí me gustaría ver el mismo énfasis que hemos puesto en defender la vida respecto del COVID, en defender la vida respecto de la delincuencia. Y yo no veo el mismo énfasis en los dos temas. Y es siempre vida y son siempre víctimas. Las teorías que no es la de la posición de Bernie, de garantista que hay dentro del frente de todo, de algunos sectores. Mire, ¿atentan contra la lucha contra la inseguridad? Yo quiero que se cumpla la ley. Y no hay mayores garantías que la Constitución y el Código Penal y el Código Procesal Penal. Porque defiende a los buenos y debería de poner en cana a los malos. Ahora, cuando eso no se cumple, no hay garantías. Eso es falso garantismo. Las garantías se las tenemos que dar a la gente que se porta bien. Sí. Y hoy siento que no se las damos. Este jubilado Jorge, que se lo ha dejado en libertad, aunque esté procesado, como plan ese día no tenía enfrentarse con alguien con un arma y terminar matándolo. Ahora, los otros 5 que salieron a delinquir tenían ese plan. Entonces, hay una diferencia entre las dos realidades. Cuando el Estado no está y cuando el Estado fracasa, llegamos a las peores soluciones, que es lo que pasó ese día. Que una persona se defienda con su arma en su casa. Eso no tiene que ocurrir. Si ocurre eso, fracasó el Estado. Macri, nos queda pendiente preguntarle a usted sobre la próxima etapa de la cuarentena. ¿Usted está en contra de que se retroceda? ¿Quiere avanzar o quiere que se mantenga como hasta ahora? No, a ver, es una decisión que van a estar tomando mañana. Yo creo que es muy difícil avanzar hoy en mayores libertades, pero volver para atrás me parece muy difícil. Coincido con lo que decía Alfonso recién. La pandemia sin duda planteó problemas económicos, pero hay cosas que se administraron mal y yo las marqué desde hace mucho tiempo. La decisión de impedir que todos los comercios
trabajen o de, digamos, de obligar a muchos comercios a estar cerrados, cuando esos mismos rubros, ropa, electrodomésticos, regalos, bazar, librería, lo vendían los hipermercados, destruyó un tejido social y económico central que es el pyme y el mini pyme y el generador de empleo básico del conurbano. Eso no es efecto de la pandemia, eso es una decisión de cómo se administra la economía. Eso. No fue adecuado. No. Fue una decisión equivocada y hoy la estamos sufriendo. De hecho, hoy se están habilitando en provincia más actividades con el pico de casos que tenemos que hace 60 días cuando no teníamos ni cerca estos casos. Por eso usted dice quiere decir que la realidad se impuso. Sino mantenerse como están ahora. Sí, a mí me parece que es muy difícil, pero tenemos que seguir aprendiendo cosas. Además, lo dijo Diego, el espacio público no enferma. El drama es cuando la gente se reúne pensando que es algo menor, dos familias que no se estaban encontrando, se reúnen a festejar un cumpleaños. Refleja, a ver, no es que hay que se comportaron mal, sí, se comportaron mal, pero también refleja el hartazgo, ¿no? Sí, pero por eso, afectivo, pero ¿no? Nuestra tarea es encontrar mecanismos para que el hartazgo no sea tan alto y encuentre otras vías. Por ejemplo, poder salir a pasear, a estar en un parque público. Ya sabemos que el aire libre, estar al aire libre a distancia social con tapaboca no enferma, permitámoslo. Porque si no, todo nos lleva a la trampa y el mayor aliado del COVID es el desorden. Entonces, o lo ordenamos del Estado o lo desordena la gente. Se copió del Central Park, ¿no? Sí, hicimos en el Paseo Costero una prueba que funcionó muy bien. Simplemente marcamos esos lugares y la gente entendió el mensaje. Gracias a ustedes. Insaurralde, bueno, queremos hablar también con usted del tema de la pandemia. Bueno, usted tiene la experiencia de que tuvo coronavirus. En carne propia, ¿no? En carne propia lo pasó, gracias a Dios. ¿Qué le dice a esta gente que rompe la cuarentena, ¿no? Como dice Marcelo, porque hay gente que lo hace por cuestiones afectivas, porque la verdad que quieren ver a sus nietos, hermanos, padres, y hay otros que no, que van, se reúnen, hacen fiestas, asados. Yo creo que es entendible, hay que ver la situación de cada uno especial. Yo recién los escuchaba a todos. Creo que el tema de la pandemia nos hace aprender a todos. Ninguno asumió un rol desde comunicador social o intendente o distintos funcionarios o presidente que íbamos a gobernar o íbamos a tener que hacer un programa sobre la pandemia. Creo que lo mismo la gente tuvo que ir aprendiendo y estos 130 días tienen que ver con el aprendizaje. Más allá de los rubros que se van habilitando, tiene que ver también con la conciencia, con lo colectivo, con lo solidario, con cumplir pautas y normas que uno nunca estaba acostumbrado, todo el tiempo a lavarse las manos, a tener un distanciamiento social, a cuidarse, a no juntarse con amigos. Digo, cuando hablan del enamoramiento, la mala praxis de la pandemia, yo tengo a mi mamá que tiene 84 años y la verdad que me encantaría abrazarla, me encantaría, no puedo, porque creo y entendí que hay un riesgo mayor y que es pensar en el prójimo. Cuidarme uno es cuidar el otro. Yo tuve la desgracia de por mi trabajo, por tener que ser esencial y estar todo el día abocado a lo que uno le gusta, sufrir ese contagio. Ahora, ¿y cómo la transitó? ¿Cómo la vivió? No, la transité bien. La verdad que fueron 2 días nada más complejos, fueron 13 días de internación, aislamiento en el Hospital Municipal de Lavallol. La verdad que un grupo de médicos humano excelente. Tuve 2 días que tuve falta de la capacidad pulmonar, donde me tuvieron que aplicar el plasma y corticoides, porque estaba oxigenando por debajo de los parámetros normales. Ahí es cuando me hacen una tomografía y me da que tenía los bronquios dilatados, entonces una neumonía bilateral. Y ahí donde tuve esa complicación de 48 horas, pero que por suerte... Fue un momento medio difícil, ¿no? Sí, difícil. Yo he pasado cosas más difíciles. No se lo deseo a nadie, digo, pero desde lo personal prefiero tomarme con la parte positiva, que se puede salir, que hay que cuidarse, que hay unos médicos con unas ganas enormes de ayudar y que también debemos tratar de cumplir esta cuarentena por todos estos policías, estos médicos, todos los maestros que entregan las bolsas de alimento todos los días. Y el tratamiento de plasma, que hay tanta esperanza, ¿fue una cosa que a usted lo ayudó o fue una cosa más? Porque dice que todavía no está totalmente cerrado. La verdad que científicamente con todos los médicos que he hablado no está comprobado. Sería una irresponsabilidad que yo pueda decir en cámara que con el plasma me curé. Ahora,
que con el plasma uno disminuyó la cantidad viral, la carga viral que tenía en el cuerpo, con los corticoides, la desinflamación bronquial, sí, todo forma parte. Digo, la provincia de Buenos Aires está haciendo un gran trabajo, ya está en 300 por semana y quiere llegar a 500 de trasplante de transfusiones de plasma. La verdad que la enorme mayoría le mejora. El problema es cuando ya se agarra muy tarde, ¿no? Eso pasa con o sin tratamiento, que ya están en los bronquios muy dilatados y no hay forma de volver atrás, sobre todo los adultos mayores. Sí, lo que le queremos preguntar es también si usted comparte la posición de no retroceder, por lo menos quedarnos como en la provincia de Buenos Aires como hasta ahora. Yo creo que hay más coincidencias que escuchaba en el programa. Yo ingresé a la reunión con el gobernador, con Axel Kicillof, cuando salía Diego y Horacio con todo el gabinete. Y yo vi al gobernador relajado, ocupándose de la reunión de mañana con el presidente y coincidiendo de que el avance de nuevas actividades iba a ser muy difícil, pero que la posibilidad del retroceso no estaba, digo, más allá de lo que digan, si mantenemos día a día esta alta contagiosidad, pero amesetada, que no siga elevando el pico máximo. Bien. Gracias, Saurralde. No, Gracias favor, por gracias estar a acá. ustedes. Bueno, vamos a hablar con Pratgay, ¿no? Hablamos del tema inseguridad, hablamos del tema sanitario y vamos a hablar del tema económico, que además, otra gran preocupación. Sí, además rondó todas las charlas que mantuvimos con Kant, con el doctor Kant, con Diego Santilli, con Martín Insaurralde y con Jorge Macri. ¿Qué tal, ¿Cómo andan, señores? Nos saludamos de vuelta, ya, Sí. ya hablamos. Bueno, ¿cómo igual no estamos? nos podemos tocar, así que no. un saludo al igual. ¿Cómo estamos en materia económica? Bueno, ha habido una caída muy fuerte, como ustedes saben, a partir de la cuarentena. El mes de marzo y el mes de abril en particular fueron muy complejos desde el punto de vista económico. Y después cuando la cuarentena se fue aflojando, ya sea de jure o de facto, ¿no? Hubo una mejora en el mes de mayo y posiblemente también en el mes de junio, no tenemos los datos finales, pero todavía estamos un 20% por debajo de donde estábamos antes de la cuarentena, ¿no? Y no nos olvidemos que Argentina lleva casi 12 años antes de la cuarentena sin crecer, ¿no? Y esto también es una distinción respecto de otros países en la región y en el resto del mundo, ¿no? Los países que han podido sostener medidas muy restrictivas en lo sanitario son países que venían creciendo hace mucho tiempo, que tienen recursos económicos y recursos fiscales, como sucedió en el sudeste asiático. Nosotros lamentablemente no tenemos eso, ¿no? Entonces el dilema es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio entre lo sanitario, lo económico y ahora la otra consecuencia que aparece, que es la inseguridad, ¿no? Y cuando uno escucha comentarios, o por lo menos lee en el diario comentarios de hay funcionarios que dicen yo quisiera seguir adelante con la cuarentena o quisiera reforzarlo un poco más, pero no podemos porque la economía nos está apretando. Bueno, esto es un poco la consecuencia de, como yo decía antes, no haber planificado desde el inicio que eran las dos cosas las que había que equilibrar. Ahora, ¿y cómo ve? Usted ha sido bastante crítico, yo lo decíamos, ¿no? Al comienzo uno de los más críticos. ¿Cómo ve el gobierno, digamos, por eso, o vamos a convivir con el COVID? Que da la impresión que por lo menos en los año, próximos meses, o algún momento va a terminar y ¿cómo recuperamos lo que perdimos? No, porque la situación es muy desesperante. A ver, lo primero, Marcelo, es... ¿Está mal el gobierno? ¿No está pensando en eso? Yo creo que lo primero es aprender a convivir con el virus, ¿no? Y esto, por supuesto, es una responsabilidad de todos. Ahora, hay una responsabilidad muy concreta del gobierno que es marcar la cancha, marcar el sendero hacia donde vamos, ¿no? Ofrecer certezas que hoy no hay, ¿no? Pero Alberto no cree en planes. Claro, sí, Alberto Fernández dijo con orgullo que él no cree en los planes, ¿no? Que él sí cree en los objetivos, pero no cree en los planes. Entonces, un objetivo sin plan es una expresión de deseo, ¿no? Y cuando no tenés un plan, no ofreces las certezas que tenés que ofrecerle a los distintos actores económicos, ¿no? Se ve con mucha claridad en la cuestión de la deuda, que pasó a un plano menor ahora, a pesar de que la semana que viene se vence el plazo para aceptación de la deuda. Evidentemente, el gobierno no tenía una estrategia, no tenía un plan, porque arrancó con una oferta en abril que dijo que era la última oferta, vamos por la cuarta, última oferta,
entre la primera y la cuarta última oferta hay 15.000 millones de dólares más y todavía no llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando no hay estrategia, cuando no hay plan. Y entonces, vos me preguntás, Marcelo, el gobierno no está haciendo... El gobierno está ocupándose de cosas, pero me parece que están las prioridades mal puestas. Ahora, ¿qué hubiese hecho usted con el tema de la negociación? Pero fíjate esto, Edgardo, ustedes lo vienen diciendo en el programa, estamos en medio de pandemia, la peor recesión de la historia, caída de por lo menos 320.000 puestos de trabajo hasta abril, seguramente que más después. La cuestión sanitaria, la inseguridad. ¿Y cuál es la prioridad del gobierno hoy? Anunciar una reforma de la justicia, ¿no? Que va a costar, hay algunos que dicen que puede costar 4.000 millones de dólares. Pero más allá del impacto económico, lo que digo es un gobierno que no está enfocado en las prioridades. ¿Por qué? Porque la accionista de la coalición de gobierno tiene otras prioridades, que es Cristina Fernández, obviamente. Ahora, o sea que a Martín Guzmán, la gestión de Martín Guzmán con el tema de la deuda, que fue lo que se focalizó, ¿qué calificación le pone? Bueno, veamos, él vino para conseguir un arreglo, démosle tiempo hasta que lo consiga y veremos después cómo evaluarlo. Yo creo que si Guzmán hubiera negociado antes con los acreedores y una vez que tenía más o menos organizado los distintos grupos de acreedores, ofrecer una propuesta, seguramente ya a esta altura hubiera tenido resuelto el problema y comprometiéndose a pagar menos, ¿no? Me parece que eso fue lo que falló, pero esperemos que esto suceda. Yo veo que ahora el gobierno, sobre todo el presidente Alberto Fernández, se ha puesto firme, da la impresión de que intervino él ahora en la negociación y esperemos que se ponga firme en serio y que esa firmeza la interpreten los acreedores y que se llegue a un acuerdo lo más cerca posible de la última oferta del gobierno. ¿Pero qué es esa firmeza? Puede ser bueno o puede ser malo, para los que no conocemos los detalles técnicos de la negociación. Porque puede ser bueno que decir, bueno, tratemos de negociar a ver lo que falla, y puede ser malo si no, chao, seguimos con default. El no acuerdo es malo para las dos partes. Eso es así. Lo que pasa es que hay una parte que son los bonistas que se sentaron del otro lado de la mesa y vieron cómo Argentina les decía todos los meses, esta es la última, agárrenla, y después les ofrecía 5.000 millones de dólares más, 10.000 millones de dólares más. Si sos bonista y lo ves del otro lado, que cada vez que te pones duro afloja, bueno, ahora le toca a Alberto Fernández ponerse duro y esperemos que lo haga y que como consecuencia de eso se llegue, y como dije antes, un acuerdo lo más próximo posible a la última oferta de Argentina. Y resolver este problema, porque después quedan muchos otros por resolver, ¿no? Cuando hablamos antes, habló de Pedro Camp, ¿no? Y usted fue muy crítico de los infectólogos. ¿Fue error del gobierno, digamos, solo basarse en lo que digan los infectólogos? Yo fui crítico de la estrategia de basarse solamente en un grupo de especialistas. De especialistas que además, incluso lo dijo en su entrevista a Pedro Camp, y lo dicen todos los especialistas, que no saben muy bien cómo se circula el virus, cómo contagia, de qué manera afecta, si hay inmunidad. Ustedes le preguntaban sobre el plasma a Martín hace un rato. Entonces me parece que cuando nos golpea algo tan inédito, tan inesperado, cuyas consecuencias, causas y dinámica no conocemos, me parece que lo mejor es convocar a todos, no solamente al especialista en un área, sino a todos para que la solución sea lo más amplia posible, ¿no? Y esta es la complejidad. Yo creo que un gobierno, en general, acá o en cualquier lugar del mundo, que se enfoca en una sola prioridad, no está haciendo bien las cosas, porque a un presidente o a una presidente la eligen para resolver todas las cuestiones. Entonces, me parece que esto es lo que yo planteé de principio, que ahora se ha ido acomodando, ¿no? Ahora se ha ido acomodando, evidentemente tiene menos impacto la decisión de los epidemiólogos en lo que se va a anunciar el viernes, por lo que ustedes comentan, que lo que tenía al principio. Ahora, ¿usted considera que, como están planteadas las cosas, Alberto Fernández podría llamar a armar una especie de comité consultivo sobre el tema económico, o ahí no tiene esperanza? Yo siempre tengo esperanzas de que haya diálogo y de que la dirigencia política... Bueno, los políticos siempre dicen eso, pero digo, en la práctica, ¿usted ve alguna chance de esto? En la práctica yo siempre pedí, incluso siendo parte del gobierno anterior, un gran acuerdo social, un gran acuerdo económico y social. Alberto Fernández lo decía en campaña, después se olvidó. Y yo creo que no hay manera de... Vos me preguntabas, Marcelo, si se va a recuperar el trabajo, el empleo.
las empresas quebraron, más de 20.000 empresas, todo ese capital social que se destruyó. No se va a recuperar ni por asomo y no se va a recuperar rápido si la dirigencia no se pone de acuerdo. Entonces, a mí me sorprende que Alberto Fernández haya abandonado esta idea de convocar a los sindicatos, a los empresarios, convocar a la oposición para entre todos acordar, no sé, las 10 avenidas que nos llevan a la recuperación. Cuando lo intentó, Cristina Kirchner, retuiteando una nota de Página 12, lo acostó, digamos. Bueno, pero ¿quién es el presidente? Bueno, no, está claro que es Alberto Fernández. Pero... Bueno, pero digo, él tiene la... Ahora, pero algo pasa con los presidentes. Pues le voy a decir, yo me acuerdo que también cuando asumió Macri, estábamos en una situación complicada, usted era el ministro, y usted propuso un acuerdo de precios y salarios. Y Macri no le dio bola. No le gustaba mucho tampoco a Macri. Algo pasa, que cuando llega a la Casa Rosada, Olivo... Era más amplio que un acuerdo de precios y salarios, era un gran acuerdo social. Porque... Bueno, algo parecido a lo que habló Alberto Fernández. Pero claro, porque, a ver, nosotros recibimos muchísimos desequilibrios en aquel momento y es muy difícil resolver tantos agujeros sin tener un gran acuerdo, un gran equipo que pueda trabajar en esa dirección. Macri, además, como ustedes saben, en el gobierno de Cambiemos no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces tenía además esa debilidad política. Pero sí, como dicen ustedes, cuando asumimos estaba la voluntad de hacerlo, pero después al mes... ¿Fue un error eso, no hacerlo? Y me parece que hubiera sido mucho mejor si teníamos ese acuerdo, y me parece que hubiera sido mucho mejor si en vez de jugar a la grieta para ganar una elección, como fue en el 2017, hubiéramos jugado el gran acuerdo para gobernar mejor y para... Alfonso, para resolver este problema, el de ahora, ¿cuanto más grieta hay es peor y cuanto más consenso es mejor? Sí, lo que pasa es que no consenso para cualquier cosa, ¿no? Pero obviamente, cuanto mayor es la grieta... Yo pensaba el otro día, el 17 de julio se cumplieron 12 años del famoso voto no positivo de Julio, valga la redundancia, de Julio Cobos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en esa elección en la que ganó Cristina Kirchner con Julio Cobos, yo creo que es la primera vez en la historia, no creo que lo volvamos a ver, que en la fórmula había un peronista y un radical, ¿no? Y estaba la idea en ese momento de Néstor Kirchner de la concertación. ¿Se acuerdan que hablaba de la transversalidad, la concertación? Y había, por lo menos en la superficie, la vocación de ir convocando. Con el ataque al campo, la 125 y todo lo que vino después, y ese voto no positivo de Julio Cobos, esencialmente lo que pasó fue que desenmascararon la verdadera intención de los Kirchner. Yo creo que ahí nace la grieta. Y es interesante ver, porque desde entonces la economía argentina no crece. O sea, hoy, incluso antes de la cuarentena, tenemos el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de producción que teníamos 12 años. O sea, la grieta es vinculada a la crisis económica. Absolutamente. O la crisis vinculada a la grieta. No hay país del mundo que haya establecido o haya implementado una estrategia de desarrollo con sus dirigentes siempre peleados entre sí. Entonces, ¿hay que hacer política? Sí. ¿Hay que defender los valores y las propuestas de cada lado? Sí. Pero hay que encontrar un camino común, porque en el medio está la gente, y la gente atravesando una situación, como ustedes explicaron en este programa, muy, muy compleja. ¿Y la reforma judicial usted cree que profundiza la grieta? Parece que la reforma judicial, en tanto y en cuanto está planteada, por lo menos viéndola de afuera, después veamos cómo es la discusión en el Congreso, pero por algunos de los elementos que ya se conocen, y sobre todo por la urgencia y la premura con la que Alberto Fernández la propone en medio de la pandemia, da la impresión de que esto es una cobertura para las causas de Cristina Kirchner. Si está planteada así, bueno, mal puede ser una contribución a la grieta, y de hecho ya Juntos por el Cambio ha dicho que no va a aprobar la ampliación de la Corte, que esto también es importante decirlo, ¿no? En los 90 un gobierno peronista que amplió la Corte. En los años 2000 un gobierno peronista que achicó la Corte. Ahora otro gobierno peronista que pareciera ser que tiene la intención de agrandar la Corte. Los países que se desarrollan no están discutiendo cada 5 o cada 10 años si la Corte tiene que tener 5, 9, 15 miembros. No están cambiando las reglas todo el tiempo. No están nacionalizando en una década y privatizando en la otra, o al revés, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de gran acuerdo, digo, bueno, las cuestiones, las políticas de Estado que den certidumbre y que no se vayan a cambiar.
Acá estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Claro. Pradgay, digamos, Argentina está emitiendo, digamos, no tiene recursos, está emitiendo para asistir a los sectores más castigados por la pandemia. Hay muchos economistas ortodoxos que dicen, bueno, esto va a provocar una bomba inflacionaria. El gobierno dice no. Primero porque Macri en los últimos años no emitió. Y segundo, porque bueno, está la caída de la demanda, que esto no va a convalidar precio. ¿Qué podemos esperar? ¿Una situación de salida normal o puede ser una bomba? Todo depende de las certezas que ofrezca el gobierno, si hay un programa, si hay un camino crítico a través del cual se van a ir absorbiendo esos pesos, si es que los argentinos no demandan esos pesos cuando vuelvan a la actividad económica. Ahora está todo como en stand-by, o sea, concretamente es 1,5 billones de pesos que emitió este gobierno, que son muchos millones de pesos, y que hasta ahora no han tenido un impacto en la inflación, sobre todo por la fuerte caída en la actividad económica. El riesgo es que cuando la demanda empiece a aumentar, esos pesos circulen de más y que generen inflación. No es inevitable, pero estas son las cosas que solamente se evitan si se tiene un plan, ¿no? Por eso es tan importante que haya un programa y que haya gestión para ejecutar ese programa y que ese programa sea creíble y sea políticamente sustentable, ¿no? Me parece que esa tendría que ser la discusión. Yo espero que después de lo que dijo el presidente, salió a decir que iba a anunciar 60 medidas. Bueno, espero que no lo llame plan, pero que esas 60 medidas tengan un plexo de credibilidad que le permita al laburador, que le permita al emprendedor decir, bueno, ahora están dadas las condiciones para que yo haga esta pequeña inversión y trate de recuperar el terreno perdido. Ahora, Pradgay, lo que estiman los investigadores, los científicos, es que por lo menos hasta fin de año no va a haber una vacuna fuerte contra esto. Y vamos a tener que convivir con el coronavirus. ¿Cómo se puede reactivar entonces la industria nacional? ¿Cómo se puede reactivar el comercio si tenemos que estar conviviendo constantemente con esto? Bueno, no sabemos, yo creo que es cierto lo que decís de la convivencia con el virus, no sabemos la intensidad y la virulencia que va a tener. Hay países donde pareciera ser que aparece una segunda ola, hay otros países donde realmente pasaron la curva y no pasó nada, digamos, ¿no? O sea, eso realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras haya riesgo, hay que establecer protocolos. Y lo decía también Pedro Can, distanciamiento social no es igual a enciérrense todos y no salgan durante 4 meses. Distanciamiento social es esto que hicimos hoy de que no nos saludamos, es el barbijo, es el protocolo, es lo que explicaba Jorge Macri en los parques, eso es, y yo creo que la gente eso lo ha entendido, ¿no? Entonces, al comercio que puede garantizar esa distancia y que pone un mostrador afuera para que la gente no entre, pero que puede vender más o menos lo mismo que vendía antes, déjenlo. La industria va a tener un costo mayor, porque obviamente no es lo mismo un proceso de producción continua sin pandemia que con pandemia, obviamente, producirá menos, pero no va a producir cero, ¿no? Entonces me parece que ahora lo más importante es, una vez que caímos en el pozo, tener señales que nos permitan pensar que están dadas las condiciones para ir recuperando, aunque sea de a poco, el terreno perdido, ¿no? Pradgay, gracias. Gracias por estar aquí esta noche. Hacemos una pausa, tengo un tuit, porque parece que tiene un ruido en el gobierno fenomenal. Dale, ahora nos contás. En un ratito. Hacemos la pausa y volvemos. Gracias. Gracias. Bueno, me dejaste con la intriga. Fue un Twitter, digamos, de la persona a la que primero le ofrecieron el Ministerio de Economía. Sí. Roberto Labaña, consultor de alguna manera. Estaba de Alberto medio guardado, bueno, como corresponde por la cuarentena. Mirá, yo tengo la información de que él tuvo una reunión con empresarios. Sí. Y habló de la situación económica, y habló de Cancillería, y habló movido, de su eventual, inquieto, pero él lo desmiente. Sí. Siempre desmiente las cosas Labaña. Él me llamó y me dijo, no es así. Yo llamé a la persona, pero sí, dijo esto. Bueno, está bien. Okay, Labaña auténtico. Apareció Roberto Labaña, es un montón de tuits. Este es importante. Palazzo contra Martín Guzmán. A ver. Llamativo, ¿eh? Transformar deuda en pesos en deuda en dólares, como se anunció, es un error grave y una anormalidad. Y después siguen un montón de tuits en el cual señala de que esto, digamos, lo que hay que hacer. ¿Por qué dice esto, Marcelo?
Y porque, digamos, son bonos en pesos que Martín Guzmán permite canjearlos por deuda en dólares. Bueno. Entonces, a partir de ahí, lo que él dice, vamos a deber dólares. El que recibió pesos cobrará dólares. Esto tiene que ver con la negociación de la deuda, que está, la verdad hoy está bastante empantanada. Todo el mundo dice vamos a arreglar, pero hoy está empantanada porque las posiciones de ambos, la Argentina y de los lobos de Wall Street, es de choque y de no ceder. Estamos ahí. Sí. O sea, la diferencia entre una propuesta de dólares es de 3 dólares. Pero... ¿Y entonces? Y entonces estamos en una situación empantanada. Palazo de la Baña para Martín Guzmán son de los palazos que duelen dentro del gobierno. Porque la Baña es una persona que Alberto Fernández... No es fuego amigo, pero fuego de alguien que tiene una buena relación. Casi amigo. Casi amigo, bueno. Bien. Hacemos una pausa y tenemos más. Sí, te quiero decir una cosa en torno a... nos escribió Carlos Heller. Sí. Furioso contra Prat Gay. Dijo que no coincide. Así que bueno, uno de estos días lo vamos a entrevistar a Heller. Así es. Bueno, hacemos la pausa. Dale, y seguimos. Venimos después con la otra bomba, la que me prometiste. Dale. ¿No? Dale. Bueno, bombazo para, sobre todo, intendente de la oposición, ¿no? Sí, a ver, Marcelo, no va a haber más fuerza, lo charlamos hoy con Jorge Macri, no va a haber más fuerzas federales en el conurbano de las que hay, que no se tienen que hacer falsas expectativas, porque hay 7.500 fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. De esas 7.500, 3.000 se están redistribuyendo de acuerdo al mapa del delito. El mapa del delito, Marcelo, hoy lo haces por acá y los ladrones te van por el otro lado. Claro. O sea que esos 3.000 se tienen que ir redistribuyendo de acuerdo a las necesidades de cada uno de los intendentes. Pero más de esas fuerzas no va a haber, por más que pataleen intendentes, oficialistas, opositores. Bombazo, ¿no? Pues eso es el gran problema en la inseguridad. Sí, pasa lo mismo con los bonaerenses, ¿no? Con la policía bonaerense. No hay más de lo que... Porque, no me acuerdo cuál de los dos intendentes, creo que Insaurralde dijo, hay 2 clases que se tendrían que haber recibido, que tendrían que estar trabajando, que por la pandemia no pudieron salir de efectivos de la bonaerense. Así que lo que hay, es lo que está sobre la mesa. Con eso hay que arreglarse. Con eso hay que arreglarse. Bien, bárbaro. Edgar, bueno, nos vamos. Lindo programa. No es para elogiarnos nosotros, pero estuvieron buenos invitados. Estuviste muy bien. La producción, la producción. Una muy buena producción. Vos elogiame a mí, yo a vos. Dale. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Siamo fuori dalla Coppa